Legal Cloud y MRCI Magic les dan la más cordial bienvenida al taller de amparo en materia fiscal, el cual estará a cargo del maestro Luis David Coaña B., quien es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. En el plano laboral ha fungido como oficial administrativo en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Yucatán. Actualmente es socio del despacho Coaña Aguirre Abogados en Mérida, Yucatán. Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en la Ciudad de México, así como de posgrado en maestrías que se imparten en la Universidad Marista de Mérida, Universidad Modelo y la Facultad de Derecho de la UADY, entre otras. Es autor de los libros Curso Básico de Amparo, Manual del Juicio de Amparo, La Responsabilidad Penal de Empresas y México, Garantismo o Derecho Penal del Enemigo. Desde 2019, la revista Defensa Fiscal lo consideró como uno de los fiscalistas más importantes del país y a la firma legal Coaña Aguirre Abogados como una de las más destacadas en el plano nacional. Recibámoslo, por favor, con un gran aplauso. Bienvenido, maestro. Gracias. Bien, bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Para mí, pues como siempre, es un verdadero privilegio poder estar pues una vez más aquí en la ciudad de Oaxaca para compartir, ahora sí que con la comunidad de esta muy bella ciudad y estado, como les he dicho, y pues ya he tenido la oportunidad en anteriores ocasiones con la firma MRCI, que muy amablemente pues me ha extendido la invitación a estar de manera recurrente ya con los cursos que se han venido impartiendo desde hace algunos años, tanto de manera presencial como también bajo la modalidad de en línea. Así que bueno, pues como siempre, un privilegio, ¿no?, poder acompañarles. Y bueno, pues el día de hoy nos toca este taller, que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, un taller donde vamos a ver de principio a fin todo lo que tiene que ver con la materia de amparo, una materia que creo que todos conocemos, pues cuál es la importancia que tiene, no solamente para la materia fiscal, yo creo que para cualquier materia del ámbito jurídico de nuestro país. Sabemos que por la misma naturaleza del juicio de amparo, pues es una materia, es una rama jurídica, vamos a llamarle así, transversal, es decir, lo mismo nos sirve para temas fiscales, que nos sirve para temas penales, que nos sirve para temas civiles, que nos sirve para temas laborales, que nos sirve para temas agrarios, ¿no? Entonces, al final, pues conocer amparo, siempre lo he dicho, creo que es base, pilar, ahora sí, que de todo lo que hacemos, además por las múltiples funciones, ¿no?, que tiene el juicio de amparo en nuestro país, que pues no solamente es una especie como de última instancia jurídica de pues, prácticamente todos los procesos jurisdiccionales de nuestro país, sino que además pues tiene otras tantas funciones que vamos a ir comentando, como por ejemplo mecanismo de impugnación de normas o de leyes, desde luego también como amparo buscador de personas, como mecanismo para el reclamo de las omisiones, por ejemplo, de las autoridades administrativas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. En fin, es una herramienta fundamental para todos aquellos que nos dedicamos al litigio, y en general creo que independientemente de que no nos dediquemos al litigio, pues creo que siempre es importante conocer del juicio de amparo, ya sea que nos toque de repente como, por ejemplo, autoridad responsable, ya sea que nos toque de repente, por ejemplo, tener que participar en un juicio de amparo donde somos terceros interesados, o inclusive, pues hemos visto ahora más recientemente que pues el juicio de amparo también ya se puede promover en contra de actos de ciertos particulares. Entonces me ha tocado también, pues de repente, empresas, entes privados que en principio pues no tenían nada que ver con el juicio de amparo, pero pues que resulta ahora que les llega una notificación donde los están emplazando y donde les están requiriendo que rindan un informe justificado, y pues evidentemente dicen, no, pues ¿y esto qué hago?, ¿no? O sea, digo, yo nunca había sido señalado como autoridad en un juicio de amparo, porque es precisamente
gracias a la naturaleza y a la evolución que ha tenido el juicio de amparo en los últimos años, pues cómo se ha venido expandiendo, digamos, ¿no? la utilidad práctica que tiene pues esta materia. Así que el día de hoy vamos a, como les dije, tratar de hablar de principio a fin, de todo lo que tiene que ver con, ahora sí que el trámite. Esto es un taller, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más ágil, lo más práctico posible. Cualquier duda, cualquier comentario, todo lo que ustedes quieran, vamos a tratar de irlo comentando a lo largo de estas 4 horas. Les pido por favor que si tienen dudas, preguntas, comentarios de lo que estamos diciendo, por favor, adelante. Vamos a tratar de aprovechar estas horas que tenemos aquí. Y comentarles también que, bueno, pues hay un material ahí que está preparado. De repente van a ver que me voy a saltar algunas láminas porque el material es muy extenso y me gustaría que el material pues nada más nos sirva ahora sí que de guía o de referente. No nos vamos a parar aquí a leer ahora sí que todo lo que está en el material, porque creo que es más interesante que de repente pues lo hagamos de manera comentada, ¿no? Entonces, de repente van a ver que me salto, pero el material es para ustedes, chéquenlo, van a ver algunos criterios de repente. El material trae varios criterios novedosos en materia de amparo. Ya cuando tengan chance, con calma lo van revisando, van cotejando con lo que fuimos comentando, porque pues les va a servir para eso, ¿no? Precisamente para reforzar lo que hemos dicho. Antes de iniciar, nada más comentarles, como les había yo dicho también al inicio, pues bueno, la idea es que el día de hoy pues hagamos esto de manera muy ágil. Vamos a tratar de ir centrando. Yo voy a comentar los temas principalmente desde la óptica del juicio de amparo, pero cualquier duda que pueda ir surgiendo, desde luego, de los temas que a ustedes más les interesan, que sobre todo es la materia fiscal, pues adelante, ¿no? Vamos a tratarlas de irlas comentando por aquí para que le demos precisamente pues ese enfoque, ¿no? al taller que vamos a tener el día de hoy. Bien, pues vamos a iniciar. Permítame rápidamente nada más. ¿Funciona? Sí, ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar muy rápidamente. A ver, solo para situarnos en dónde nos encontramos actualmente con la materia de amparo. Ya dijimos que el juicio de amparo pues tiene por su propia naturaleza muchas funciones, tiene ahora sí que muchas utilidades, ¿no? Para nuestro día a día, pero también pues creo que es importante que sepamos en dónde nos encontramos actualmente, cuál es el estado actual de la materia. Hay que recordar que el juicio de amparo pues ha tenido una evolución. Habla aquí de la última década, yo me atrevería a decir ni siquiera de la última década, yo creo que de los últimos 15 años a la fecha. Hay que recordar que el juicio de amparo ha venido evolucionando, sobre todo a partir de la reforma de hace 12 años, ya 2011, la reforma constitucional que creo que todos aquí ya conocemos en materia de derechos humanos, en materia de amparo, ¿no? Que pues vino prácticamente a transformar muchos aspectos sustantivos de lo que hasta ese entonces pues había en materia de amparo. Por ejemplo, cabe recordar que hasta antes de aquella reforma pues el término derechos humanos como tal ni siquiera estaba en la Constitución Política Mexicana. Se hablaba más bien de garantías individuales como el principal objeto de protección del juicio de amparo en aquel entonces. Esto cambia con la reforma del año 2011, cuando se introduce finalmente al léxico constitucional pues el término derechos humanos y sus garantías. Y esos derechos humanos y sus garantías constituyen al día de hoy el principal objeto de protección en el juicio de amparo. Y vemos cómo, aparejado con aquella reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues vino también una reforma en materia de amparo que vino a introducir elementos que hoy ya forman parte del día a día del juicio de amparo, como por ejemplo el interés legítimo, la suspensión ponderativa, ¿no? Esta posibilidad de que la suspensión del acto reclamado pues pueda tener efectos que vayan más allá de lo meramente suspensivo. Hemos visto que al día de hoy la discusión, por ejemplo, en materia de medidas cautelares en el amparo, pues se centra, por ejemplo, en cómo puede tener efectos incluso hasta de restitución provisional en el goce del derecho reclamado y hasta de tutela anticipada a la suspensión, ¿no? Entonces, todos esos temas que hoy ya, repito, forman parte, digamos, del día a día del juicio de amparo, pues en 2011 fueron introducidos básicamente primero a la Constitución y de ahí a la ley de amparo que tenemos hoy vigente. Hay que recordar que la ley de amparo que tenemos hoy vigente es una ley de amparo que precisamente este año cumplió
10 años ya de haber entrado en vigor. O sea, ya aquello de que decíamos de la nueva ley de amparo, pues yo creo que ya no. O sea, después de 10 años yo creo que ya no es la nueva ley de amparo, ya es la ley de amparo de 2013, que además, pues hay que decirlo, ¿no? Es una ley de amparo que si de repente la comparamos con su antecesor, veo aquí muchos jóvenes que a lo mejor pues no conocieron la ley de amparo antigua, ¿no? Solo conocieron la nueva, pero pues quienes sí nos tocó de repente conocer aquella ley de amparo antes de 2013, pues es una ley de amparo que básicamente su publicación original fue en 1936. Entonces, pues sí, era muy claro que pues más que una reforma ya necesitaba ser abrogada y que entrara en vigor una nueva ley de amparo en aquel entonces que recogiera todos aquellos postulados que traía la reforma constitucional de amparo y de derechos humanos del año 2011, pero que además también permitiese al juicio de amparo, pues digamos, ampliar su espectro de protección. Hay que recordar que hasta antes de la ley de amparo de 2013, pues el espectro de protección del juicio de amparo era limitado. Era limitado porque pues tú únicamente podías acudir a reclamar aquellos actos que afectaban tu interés jurídico. Y hoy, por ejemplo, podemos ver que ya no puedes solo acudir al juicio de amparo alegando un interés jurídico, sino que ahora puedes alegar también un interés legítimo. Y el interés legítimo lo que significa es precisamente la ampliación de esa legitimación con que un mayor número de personas cuentan para reclamar un mismo acto de autoridad, ¿no? Entonces, pues claramente lo que hizo el juicio de amparo fue ampliar el número de sujetos que podían acudir a la protección o a solicitar la protección constitucional a través del interés legítimo. Y también la ley de amparo de 2013 pues fue la que introdujo temas como el que comentábamos ahorita, la posibilidad de que de repente se puedan reclamar actos de ciertos particulares, ¿no? que de repente realizaran actos equiparables a los de un juicio de amparo, y por eso vemos hoy amparos que se promueven de repente, ¿no? contra escuelas privadas, contra hospitales privados, ¿no? que de repente realizan actos equivalentes a los que inicialmente se pudieron haber reclamado quizás a una universidad pública, pero que ahora, pues, no por el solo hecho de ser privados, pues van a escapar, digamos, del objeto de protección del juicio de amparo. Entonces vamos viendo cómo paulatinamente va evolucionando. Incluso veíamos algunos criterios en fechas pasadas donde ya se habla incluso hasta de aseguradoras que pueden ser señaladas como autoridad responsable en un amparo cuando niegan la posibilidad de asegurarse a cierta persona por no cumplir con ciertos criterios que pudieran ser discriminatorios, por ejemplo, ¿no? para no poder ser objeto de un aseguramiento. Veíamos criterios, por ejemplo, también de amparos que se promueven de personas que de repente llegan a un hospital privado y el hospital privado, ¿qué es lo primero que hace? ¿No? A ver, trae tu tarjeta de crédito, ¿no? Y a ver la tarjeta de crédito y vamos a pasarla. Y si no tiene fondos, pues ni modo. Oye, pero se está muriendo, pues ni modo, ¿no? Lo lleven, aquí está el público. Ahí lo pueden atender cuando haya chance, ¿no? Entonces, pues ya vemos que ahora ya hay algunos criterios que ya te hablan de que en ese caso pues se puede promover un amparo incluso hasta de los de manera urgente, es decir, esos amparos que se promueven de manera inmediata y que de manera inmediata se tienen que resolver, se tiene que proveer sobre la suspensión de manera inmediata también, porque hay un acto que está poniendo en peligro la vida de una persona. Entonces, estos ejemplos que estoy poniendo, si de repente hablábamos de esto, no sé si este curso se hubiera dado hace, no sé, 12, 13 años, pues hubiese sido una locura, ¿no? O sea, simplemente eso no se podía porque la ley de amparo no lo contemplaba. Entonces, son básicamente los mecanismos que se introdujeron en la ley de amparo de 2013, el tema de la suspensión. Hoy vemos que, por ejemplo, sabemos ahorita que aquella famosa reforma, ¿no? la de 2020 que tanto se comentó, la reforma penal fiscal, pues ya sabemos que la Corte en parte la echó abajo, ¿no? a través de diversas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron y temas como, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa por ciertos delitos fiscales, como por ejemplo la defraudación fiscal, contrabando, siempre y cuando estuvieran multiplicados por 3 en cuanto a su monto máximo, pues ya la Corte dijo, no, pues eso es inconstitucional porque, pues de entrada, los delitos fiscales no están contemplados entre los delitos que el 19 constitucional establece como de prisión preventiva oficiosa. Ya la Corte lo echó abajo, pero pues subsisten aún muchos otros delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa y que hoy ya vemos que con sentencias muy emblemáticas que se han ido publicando recientemente, como la del comentado caso García Rodríguez contra México,
el caso Sompaxle, Tecpile contra México, en donde básicamente se dice que la prisión preventiva oficiosa podrá ser constitucional porque está en la Constitución, pero pues es violatoria de derechos humanos, y esos derechos humanos pues no solo están en la Constitución, sino que también están contemplados en tratados internacionales que pues México ha firmado y ha ratificado y que por ende pues, tiene que cumplir, y entonces son inconvencionales, ¿no? Y vemos cómo a partir de eso, en la vía de amparo, por ejemplo, pues hoy ya vemos amparos que se conceden por casos donde una persona es sometida a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y no solo se concede el amparo, sino que también ya hemos visto cómo han habido criterios más recientes en donde los tribunales federales han otorgado incluso la suspensión del acto reclamado para el efecto de que desde la suspensión ya se deje sin efectos la prisión preventiva oficiosa y en cambio se imponga una medida cautelar distinta porque la prisión preventiva oficiosa ya ha sido decretada inconvencional, y entonces ahí ese es un caso clarísimo en donde se utilizan los efectos que se conocen actualmente como de tutela anticipada, que puede llegar a tener la suspensión del acto reclamado.